Presente, Liz. Irma, Ronald y Presente. Leticia. Presente. Bueno, entonces vamos a dar inicio, por favor. Claro que sí. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual nos corresponde exponer el tema del derecho internacional público en su etapa contemporánea. En esta etapa es la que se vive en la actualidad, caracterizada por el reconocimiento universal de los derechos humanos como pilares fundamentales del orden internacional. Y a continuación, mis compañeros estarían brindándoles más información o más detalles sobre esta etapa del derecho internacional público. Buenas tardes. En la etapa contemporánea de los derechos humanos del derecho internacional público se inicia principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, marcando un punto de inflexión en la historia jurídica global. Este periodo abarca desde 1945 hasta la actualidad. Se caracteriza por el reconocimiento universal de los derechos humanos como pilares fundamentales del orden internacional, trascendiendo las fronteras estatales y posicionando al individuo como un sujeto directo de protección jurídica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, adoptada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, representa el hito fundamental, estableciendo un catálogo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son inherentes a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza o religión. En esta era, el derecho internacional público ha evolucionado hacia un régimen más inclusivo y vinculante, influenciado por los tratados por los pactos internacionales de los derechos humanos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han confiscado normas obligatorias a los estados parte, la parte contemporánea europea de los derechos humanos en 1950 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, que complementaban el marco universal y adaptan las normas en contextos específicos. El desafío actualmente en esta etapa incluye la intersección en los temas emergentes como el cambio climático, inteligencia artificial, las migraciones masivas y los conflictos armados no internacionales, donde se observa una convergencia de los derechos humanos en el derecho internacional humanitario. Además, la globalización ha impulsado el debate sobre la universalidad, el relativismo cultural y los derechos, exigiendo una aplicación más efectiva a través de los organismos como las Cortes Internacionales de Justicia, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU y los tribunales regionales. En resumen, esta etapa contemporánea refleja un avance hacia un derecho internacional más humanizado, enfocado a una dignidad humana y a la responsabilidad estatal, aunque persisten brechas entre la implementación global. Gracias. Hola, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Araí Hernández y yo les voy a hablar un poco sobre la historia del derecho internacional público y contemporáneo, en la época contemporánea, perdón. Podemos empezar diciendo que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de estados entre sí. Y también podemos decir que ciertas entidades que también sin ser estados poseen la personalidad jurídica. Esto arranca en el siglo XX, que suceden hechos espectaculares, ya que los estados comienzan a convertirse en poderosos por la industrialización, que en 1914 produce la guerra entre serbios y austriacos, y en esto nace el Tratado de Versalles, ¿verdad? Nace también la Liga de las Naciones, y nace la Primera Guerra Mundial entre 1918 a 1919. También nace la Liga de las Naciones, como les comenté, y surge la Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945, fecha por el cual nace la ONU. Muchas gracias.
Le dejamos la palabra a nuestro compañero José. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Vamos a platicar entonces un poco de lo que es los fundamentos de derecho de la etapa contemporánea, de los derechos internacionales humanos. En esta etapa, entonces, los fundamentos de derecho se encuentran principalmente en la Carta de las Naciones Unidas, que establece los principios rectores de la comunidad internacional moderna. Dentro de ellos podemos mencionar la igualdad soberana. Todos los estados tienen los mismos derechos y deberes internacionales. El siguiente es la solución pacífica de controversias. Obligación de resolver conflictos sin recurrir a la violencia. Luego podemos observar la prohibición de la fuerza. Es el veto al uso de la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier estado. También está la buena fe, cumplimiento riguroso de las obligaciones contraídas en tratados internacionales. Los fundamentos de derechos humanos. En esta etapa contemporánea, la persona humana pasa de ser un objeto de protección a ser un sujeto de derecho internacional. Los principios fundamentales establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen los siguientes. Universalidad. Los derechos pertenecen a todos los seres humanos por igual, sin distinción. También está la indivisibilidad e interdependencia. No hay jerarquía. Los derechos civiles y políticos son tan vitales como los económicos y los sociales. También está la progresividad. El Estado debe avanzar constantemente en la protección de los derechos, prohibiéndose retrocesos injustificados. Fuentes y normativa aplicable de estos derechos. El sistema se rige por las fuentes reconocidas en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tratados internacionales, acuerdos escritos como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. También está la costumbre internacional, práctica generalizada y aceptada como derecho por los estados. Y por último tenemos los principios generales del derecho, normas comunes a los sistemas jurídicos nacionales. Gracias, los dejo con mi compañera. Licenciada, buenas tardes. Licenciada, perdone, fíjese que estoy teniendo problemas con mi cámara, estoy encendida y se me apaga y se me va, por eso es que no le podía contestar porque se me desactivaba. No sé si puedo exponer solo con audio. Y está bien, Gladys. Gracias y perdone, licenciada, pero no sé qué pasó con mi cámara. Yo voy a hablar lo relacionado al contexto guatemalteco. En la Constitución de 1985, que es el marco constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala establece los marcos para la actuación del Estado en el derecho internacional público, definiendo la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Los órganos ejecutores son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente y el vicepresidente. Ellos son los conductos oficiales para las relaciones diplomáticas. En la integración normativa, Guatemala, a través de su práctica y normativa interna, se alinea con las tendencias globales del derecho internacional público, aplicando principios como la buena fe y la resolución pacífica de conflictos. Se puede decir entonces que Guatemala participa activamente en la etapa contemporánea del derecho internacional público, el cual se distingue por un enfoque en la cooperación de protección de los derechos humanos
y el desarrollo de un orden jurídico internacional más complejo y multilateral, siempre enmarcado por su propia legislación constitucional. Dentro de los puntos importantes que podemos mencionar en la época contemporánea está la edad contemporánea, que se caracteriza por la consolidación del capitalismo a nivel mundial. Esto fue consecuencia de un complejo proceso histórico que comenzó con la Revolución Industrial en Inglaterra hacia finales del siglo XVIII. Esta época de la historia universal comenzó con la Revolución Francesa de 1789 y continúa en la actualidad. Guatemala incorpora el derecho internacional público principalmente a través del artículo 46 constitucional, que establece la preeminencia de los tratados y convenciones de derechos humanos ratificados por el país, sobre todo el derecho interno. Reitero, quienes ejecutan la política exterior en el país es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente y el vicepresidente. Estos son los conductos oficiales para las relaciones diplomáticas. La Constitución también incorpora el artículo 149, que son las relaciones internacionales, el artículo 27, que es la extradición, y el 44, que son los derechos inherentes. Esto es en el contexto nacional. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Eli Marina Jack. Compañeros, buenas tardes. Les quiero platicar sobre los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho son entidades con capacidad jurídica para crear, poseer y ejercer derechos u obligaciones a nivel internacional. Entre ellos tenemos a los sujetos principales, que son los estados o países, a los sujetos funcionales o derivados. Entre ellos podemos ver a organizaciones internacionales como la ONU, el individuo, que se compone de sujeto activo y pasivo titular de derechos inalienables. La Santa Sede, entre ellos la Orden de Malta, sujetos con personalidad jurídica especial, beligerantemente movimientos de liberación nacional. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 2 de la misma indica que debe entenderse por tratado todo acuerdo de voluntades puesto por escrito contenido en uno o más instrumentos conexos concluidos entre dos o más sujetos de derecho internacional. En este concepto se incluye también a todos aquellos que en una u otra forma son considerados sujetos válidos de derecho internacional. En derecho escrito se reservaría el nombre tratado para aquellos acuerdos entre sujetos de derecho internacional, en cuya conclusión participa el órgano provisto del poder de concluir tales acuerdos y que además de estar escrito se encuentran en un instrumento formal y único. Gracias. Buenas tardes, a mí me toca exponer sobre mecanismos internacionales de protección. En la etapa contemporánea del derecho internacional público de los derechos humanos consolidada tras la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza por la positivización y la universalización de los derechos a través de tratados vinculantes, obligando a los estados a respetar y garantizar derechos, entre los cuales dan pie a los mecanismos internacionales de protección, es decir, sistemas que no solo reconocen derechos, sino que también permiten supervisar y exigir su cumplimiento. Los mecanismos de protección operan en tres niveles: el nacional, el universal y el regional. Vamos a hablar sobre el mecanismo de protección nacional. Es el conjunto de garantías constitucionales, judiciales e institucionales internas mediante las cuales el Estado protege los derechos humanos dentro de su territorio. Los mecanismos nacionales operan a través de tres garantías. Primero está la garantía jurisdiccional, que normalmente es el amparo, la habeas corpus, la acción de tutela según el país y el control de constitucionalidad.
También entre este tenemos el Poder Judicial, en donde los jueces deben aplicar tanto la Constitución como los tratados internacionales de derechos humanos. Y las instituciones autónomas. En este está la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y las Procuradurías de Derechos Humanos. Antes de acudir a instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las personas deben primero utilizar los mecanismos disponibles. También dentro de estos voy a hablar sobre el mecanismo de protección universal. En el sistema de control y supervisión que opera a nivel mundial dentro de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la ONU, creado después de 1945 para garantizar el respeto de los derechos humanos por todos los estados. Se llama universal porque aplica a todos los países miembros de la ONU sin limitarse a una región específica. La base histórica surge en la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la proclamación de los derechos universales de los derechos humanos en 1948. Posteriormente se adoptan tratados internacionales obligatorios como Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El mecanismo universal opera a través de mecanismos convencionales por tratados. Son comités creados por tratados específicos. Un ejemplo, tendremos el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y varios comités. También tenemos los mecanismos extraconvencionales, como en este caso la Carta de la ONU, depende del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, incluyen relatores especiales y grupos de trabajo. También las características principales del mecanismo universal en estos podríamos mencionar que tiene alcance mundial, supervisa el cumplimiento de tratados, no sustituye el mecanismo nacional, puede generar posibilidad internacional del Estado. También voy a hablar sobre el mecanismo de protección regional. En el sistema de promoción, supervisión y garantía de los derechos humanos que funciona dentro de una región específica del mundo mediante tratados y órganos propios, forma parte esencial de la etapa contemporánea del derecho internacional de los derechos humanos, ya que complementa el mecanismo nacional y el universal. El origen y fundamento, esto se da después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. De las regiones comenzaron a desarrollar sistemas propios de protección más cercanos a su realidad política, social y cultural. Estos sistemas se basan en tratados regionales de derechos humanos, órganos de supervisión, comisiones y cortes, procedimientos para denuncias individuales y jurisprudencia obligatoria en ciertos casos. Le cedo la palabra al siguiente compañero. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros licenciados. Y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre que en la etapa contemporánea de los derechos humanos internacionales viven un proceso fundamental llamado internalización. ¿Qué es la internalización? Consiste en que las normas internacionales pasan a formar parte ya del derecho interno de los propios estados. Por ejemplo, que ya no son como compromisos entre países, sino obligaciones que deben de cumplirse ya en cada estado. Este proceso se consolida alrededor y después del 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto pues marca un gran inicio sobre la protección internacional de la dignidad humana. Este proceso de internalización implica que los estados no solo ratifican tratados, sino que también adaptan sus leyes, su jurisprudencia y sus políticas públicas para garantizar efectivamente los derechos humanos.
Además de esto, los tratados pueden tener jerarquía constitucional y los individuos pueden acudir a tribunales internacionales cuando el Estado no les cumple o no protege sus derechos como a ellos les gustaría. Em, pues en conclusión, este proceso fortalece la protección de los derechos humanos al convertir estos principios universales ya en normas aplicables que se deben de cumplir dentro de cada país. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar sobre el derecho internacional público y la convergencia con el derecho internacional humanitario. Esta convergencia consiste en la integración del régimen especializado de los conflictos armados dentro de un sistema general del derecho internacional. Este opera de manera complementaria y coordinada para limitar la violencia y proteger la unidad humana. La convergencia se manifiesta a través de 4 niveles. El primero, que es la unidad del sistema jurídico internacional, el cual consiste que el derecho internacional humanitario forma parte del derecho internacional público, porque comparten las mismas fuentes normativas, mismos sujetos y mismos mecanismos de responsabilidad. Y el número 2, la relación con el derecho internacional de los derechos humanos. Durante un conflicto armado, el derecho internacional humanitario actúa como una norma especial, mientras que el derecho internacional de derechos humanos sigue aplicándose, aunque con algunas limitaciones. El nivel número 3 es el uso de la fuerza y la Carta de la ONU. En el derecho internacional público se regula la legitimidad del recurso de la fuerza y el derecho internacional humanitario regula la conducta durante el conflicto. Y como último, el número 4, la responsabilidad internacional y la justicia penal. En el derecho internacional humanitario generan obligaciones jurídicas vinculantes. Su violación activa mecanismos del derecho internacional público y también de mecanismos del derecho penal internacional. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Ronald Arnoldo Herrarte y hablar de la etapa contemporánea del derecho internacional, compañeros, se oye así bien bonito, ¿verdad? Porque vemos cómo la protección a derechos, cómo instituciones han surgido. Pero ustedes se recordarán, antes de dar nuestras conclusiones finales, se recordarán ustedes cuando los compañeros nos hablaban de las dos épocas anteriores a la nuestra, ¿verdad? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la época preclásica que abarcó hasta el año 1648, cuando veíamos nosotros esas características en el cual sabemos que estaba basado en la subordinación, ¿verdad?, de los más débiles a los poderosos sin una estructura de igualdad. Recordamos también que los antecedentes que se dieron acá, ¿verdad? Recordemos que existían normas, ¿verdad?, de Jus Gentium en la época romana y tratados en el Antiguo Egipto o el Imperio Hitita, ¿verdad?, que nuestros compañeros nos lo mencionaban. Ya más adelante, en la Edad Media, ustedes recordarán cómo todo era influenciado por la Iglesia Católica y todos aquellos tratados feudales, ¿verdad? Seguidamente, el grupo número 2 nos hablaba a nosotros de todo lo relacionado a la época del periodo clásico, ¿sí?, que abarcó de 1648 al año de 1945, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes que esto estuvo marcado por los tratados de paz de Westfalia, ¿verdad? Allá por el año 1648, que pusieron fin a la guerra de los 30 años y reconocieron la soberanía de los estados. Recordemos esos fundamentos, ¿verdad?, que se estableció el sistema europeo de estados basado en el reconocimiento mutuo de la soberanía, la igualdad jurídica y la no intervención. Y cómo se fue evolucionando durante los siglos 18 y 19, ¿verdad? Porque se caracterizó principalmente por ser un sistema de coordinación entre estados soberanos, ¿verdad? Aunque recordémonos nosotros que estos eran sin objetivos comunes fuertes, ¿verdad? Entonces se fue expandiendo con el comercio y la diplomacia y, como les mencionaba, se alargó a los siglos 18 y 19. Pero hablar de la época contemporánea, lo que mis compañeros ya han mencionado, ¿verdad?, que
inicia en el año 1945 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Tras la Segunda Guerra Mundial. Esto, mis queridos compañeros, marca un hito, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las principales características? Ahí los compañeros los mencionaban, ¿verdad? Pasa de la mera coexistencia a una cooperación internacional. Por eso les decía yo, hablar de esta época, pues ya lo vemos bonito, ¿verdad? Porque oímos que hay cooperación, que hay organizaciones, pero para que todo esto se diera, tuvieron que pasar tantas situaciones, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger derechos humanos, ¿verdad? Del medio ambiente y también el derecho internacional penal. ¿Cuál es la estructura en sí? Se enfoca en la coordinación y el consenso para la creación de tratados con un sistema descentralizado, pero institucionalizado a través de organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, recordando un poquito todo esto que ya nos había hablado el grupo 1, el grupo 2, y resumiendo un poquito de lo que mis compañeros mencionaban, ¿verdad? Ahora sí pasamos a nuestras conclusiones finales, ¿verdad? Vemos que la etapa contemporánea de los derechos humanos en el derecho internacional público representa un avance decisivo a la consolidación de un orden jurídico global. ¿Por qué? Porque sabemos que estaba centrado en la dignidad humana, ¿verdad? Desde la Declaración Universal de 1948 hasta los tratados y los mecanismos regionales actuales, ¿verdad? Entonces vemos que se ha fortalecido mucho la protección del individuo como sujeto directo de derechos frente a los diferentes estados, ¿verdad? Entonces vemos cómo esa Declaración Universal en el año 1948 pues vino a marcar algo fundamental. Aunque persisten hoy en día desafíos vinculados a fenómenos, mencionaba una compañera, emergentes como el cambio climático, la migración, ¿verdad? Hoy en día pues vemos que la migración es algo que se tiene que trabajar mucho, ¿verdad? Buscar políticas de desarrollo, ¿verdad? También los conflictos armados que vemos en las naciones. Esta fase refleja un proceso continuo de humanización del derecho internacional, ¿verdad? En el que la cooperación internacional y la responsabilidad estatal son esenciales para poder garantizar la efectividad y universalidad de los derechos humanos. Otro punto muy importante que podemos mencionar nosotros, ¿verdad? Es que la época contemporánea del derecho internacional público marcó un cambio decisivo, ¿verdad? Al pasar de un sistema centrado en la soberanía absoluta de los estados hacia uno orientado a la cooperación. Definitivamente, pues esto es un gran avance, ¿verdad? La paz y la protección también de los derechos humanos con la creación de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de principios como igualdad, soberanía y resolución pacífica de conflictos. El derecho internacional se transformó también en un marco más humanizado y vinculante. En el caso de nuestro país, acá en Guatemala, ¿verdad? Sabemos que su constitución, ¿verdad? ¿Cómo se ve esa práctica diplomática? Pues se ve reflejado en la integración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene alineándose con los valores universales y está fortaleciendo su papel dentro de la comunidad internacional. También el último punto en el que quiero hacer énfasis es en el de la internalización de los derechos humanos, ¿verdad? En esta etapa contemporánea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consolidó la transición del derecho internacional clásico hacia un sistema en el que las normas universales se integran en los ordenamientos internos, dotando de eficacia real a los tratados y principios internacionales. Este proceso, reforzado por tribunales internacionales y reformas constitucionales, posiciona al individuo como sujeto central de protección jurídica y obliga a los estados a armonizar su soberanía con la dignidad humana, justicia global, ¿verdad? Entonces, vemos, compañeros, cuán importante es comprender todos esos desafíos que aún se tienen a nivel no solo regional ni nacional, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Para poder ir buscando mejor desarrollo para cada uno de los individuos que viven en los diferentes estados. Muchísimas gracias.
Excelente, felicitaciones al grupo número 3. Los felicito también porque veo que todos están formales y como les había comentado, eso es parte de la calificación. No voy a enfocarme mucho ahorita porque tenemos el otro grupo, por favor. Solo perdone, la compañera aquí es, o quién es el que está de líder acá, perdón. Grupo número 3. Es la compañera Eli. Ah, va. Si fueran tan amables de enviarme su trabajo vía electrónica, por favor, a través de Catherine. Gracias. Ya me lo enviaron, licenciada. Ahorita se lo voy a remitir. Muy amable, Catherine. Bueno, el grupo número 4, por favor. Buenas tardes, licenciada. Solo voy a compartir la presentación para poder apoyar a mis compañeros. Gracias. Solo veo 8 conectados del grupo número 4, solo son 8. No, somos 10, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hay un compañero que no le permite el acceso a la reunión. Dígale que intente ahorita, por favor. Bueno, gracias. ¿Ya te confirmó, Oscar? Ya, el único problema que tenía era que no lo dejaba ingresar, pero en teoría sí. Ok, entonces iniciamos. Licenciada, nosotros somos el grupo número 4. Nos tocó el tema fuentes principales del derecho internacional público. Aquí, como todos los compañeros anteriores han expuesto datos históricos. Entre las fuentes principales del derecho internacional público es la base entre las relaciones entre los estados y también entre sujetos internacionales soberanos como organizaciones internacionales, con el fin de, desde la Segunda Guerra Mundial o al finalizar la Segunda Guerra Mundial, promover la paz, la cooperación global. Y una de sus fuentes principales que hasta la actualidad se utiliza es el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que establece el marco para resolver controversias conforme al derecho internacional. Aquí, históricamente, podemos mencionar el conflicto que se ha dado entre Inglaterra, Belice y Guatemala, por dar un dato. Los ejemplos también que incluyen la Carta de las Naciones Unidas establecida en 1945, la Convención de Viena, del derecho de los tratados de 1969, que regulan la formación y interpretación y validez de esos tratados. Las decisiones judiciales de los tribunales de la CIJ sirven como medio auxiliar para determinar reglas de derecho sin crear precedentes vinculantes, pero al mismo tiempo influyen en su interpretación y evolución. Los tratados internacionales son la columna vertebral de este tema. La diplomacia moderna, el orden global, la esencia de los contratos, la escala macro que permite que el mundo que no sea un caos mundial. Le cedo la palabra a mi compañero Alex Mayen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Continuando con el tema, tenemos también lo que son los tipos de tratados según su función. En este caso, no todos los tratados se sienten de igual manera. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cuántos participen o busquen, podemos clasificarlos de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tipo de
tratados bilateral o bilaterales. Estos pues son concentrados entre dos partes. Podemos poner como ejemplo los tratados de libre comercio entre dos países. Tenemos también el tipo de tratados multilaterales. Estos pues tienen la participación de 3 o más estados. Como ejemplo podemos utilizar el Acuerdo de París sobre el clima. También tenemos el otro tipo de tratado que es tratados de contrato. Esto pues lo podemos describir como un intercambio de prestaciones específicas. Podemos tener como el ejemplo de un acuerdo de límites territoriales entre países, o ya sea dentro de un mundo. Y tenemos el otro tipo de tratado que sería el último, que serían los tratados ley, que estos establecen normas generales de conducta para todos. Tenemos como el ejemplo de este tipo de tratado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y le cedo la palabra a mi compañera Jenny. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos corresponde hablar sobre la costumbre internacional. La costumbre internacional es una fuente del derecho internacional público y es una práctica general aceptada. Esta es por 2 elementos. Sería el elemento y el elemento espiritual. El elemento de repetición constante, mientras que el elemento espiritual es la convicción de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria. También tenemos características. Entre las características tenemos la no escrita, la fuente principal y la obligatoria. La no escrita, a diferencia de los tratados, no está plasmada en un documento físico. La fuente principal mantiene su relevancia en el derecho internacional conviviendo con tratados. Y la obligatoria vincula a todos los estados salvo al objetor persistente. Le cedo la palabra a mi compañero Julio. Gracias. Compañero, tu micrófono está apagado. Perdón, buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Uno de los ejemplos aplicables a esto, ¿verdad?, es el respeto a la inmunidad diplomática. Esto consiste en una prerrogativa internacional que está regulada principalmente en la Convención de Viena, ¿verdad?, sobre esas relaciones diplomáticas que se establecieron en 1961, ¿verdad? Esto protege a los agentes diplomáticos contra aquella jurisdicción penal, civil, administrativa, ¿verdad?, de ese estado receptor. Y su objetivo es asegurar, ¿verdad?, que el ejercicio independiente de sus funciones sin temor, ¿verdad?, a que haya algún tipo de tensión o represalias. Otro principio es el de no intervención, ¿verdad? Esta es una norma muy fundamental del derecho internacional, que prohíbe a los estados, así muy tajantemente, intervenir de forma directa o indirecta, ¿verdad?, en esos asuntos que son internos o externos entre esos estados, ¿verdad? Otro ejemplo sería el paso inocente marítimo, ¿verdad? Este es un principio del derecho marítimo internacional que permite a todos los buques, ¿verdad?, de cualquier índole, navegar rápida e ininterrumpidamente, ¿verdad?, a través de esos mares territoriales de otros países, siempre que no haya que no perjudique la paz, ¿verdad?, y el buen orden y la seguridad también del país. Y para finalizar, ¿verdad?, tenemos también otro ejemplo que es la igualdad soberana de los estados. Este es un principio fundamental siempre del derecho internacional que está regulado en el artículo 2.1, ¿verdad?, de la Carta de la ONU, que establece que los estados, sin importar su dimensión geográfica, su poder, su riqueza o su estructura política, poseen iguales derechos y deberes y son considerados iguales internacionalmente, ¿verdad?
Únicamente, licenciada, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero, Ronnie. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre los principios generales del derecho en Guatemala. Recuerda que los principios inicialmente son como normas fundamentales, las cuales se pueden guiar o se pueden interpretar de muchísimas maneras. Por ese motivo es de que nosotros en el ámbito del derecho tenemos como lagunas legales. La aplicación de estas leyes, más que todo, fue reconocida de varias maneras, como de buena fe y la prohibición del abuso del derecho, ya que anteriormente o tiempo atrás, prácticamente la gente de color no tenía derechos, la gente indígena tampoco. Entonces abusaban de esos derechos, pero se fueron modificando, se fueron mejorando realmente, para que así se pudiesen acoplar a lo que hoy en día es la sociedad, para no vulnerar los derechos de nadie. ¿De dónde fue que provino esto? Esto viene de casi de la antigua Roma. Obviamente lo fuimos acomodando tanto al derecho de la vida, más que todo, y el derecho guatemalteco también, porque lo fuimos asociando hacia nosotros. Y asimismo, como una definición general, la definición general de los principios del derecho son consideraciones éticas, morales que orientan a la creación o a la interpretación de leyes en Guatemala. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere de que la nueva creación o la creación de leyes se va mejorando constantemente para la mejora de todos los guatemaltecos. Asimismo, hay leyes las cuales tal vez algunas personas no están de acuerdo, otras sí. Por ejemplo, la pena de muerte, por poner un ejemplo rápido, esa ley solo aplicaba a los hombres, pero a las mujeres no. Entonces ahí sí que hay como diferencia de opiniones, pero el afán tanto como el Congreso bien de los diputados, los cuales van promoviendo nuevas leyes, como la que se promulgó el día de ayer, que fue la exclusión del impuesto de herencia y de donación, para ser exacto. Realmente es algo bueno, pero si las personas no interpretan o no ven ese beneficio realmente, no van a entender el gran beneficio que tiene al momento de una persona querer hacer una pequeña compraventa, una donación, o bien recibir una herencia, ¿verdad? ¿Por qué motivo también se habla de la buena fe? Porque esto exige a los particulares, a las autoridades, que actúen con honestidad. ¿A quién de todos nosotros no nos ha pasado de que, por ejemplo, la Policía Nacional Civil o, por ejemplo, un agente de Metra haga abuso de autoridad? Cuando ya llega uno, se pone a charlar con ellos, ya uno ya les puede explicar a ellos de que están vulnerando prácticamente mis derechos, pero como hay personas de que creen que por cargar un uniforme o simplemente por ser investidos legalmente ya pueden abusar de las personas, hablando en términos legales, por supuesto. Adicional a esto, recuerden de que tanto como el Código Civil como la ley del organismo judicial, en su artículo 465 del Código Civil, nos dice sobre el abuso del derecho. El propietario, en ejercicio de su derecho, no puede realizar actos que causen perjuicio a otras maneras, especialmente en sus trabajos, explotaciones industriales, obligados a abstenerse a todo exceso lesivo a la propiedad del vecino. Tanto como hay como abuso de derecho, también hay de autoridad, explotación laboral, ya que eso es un abuso prácticamente lo que se está teniendo. Y en su artículo 18 de la ley del organismo judicial nos dice: el exceso y mala fe en ejercicio del derecho o la abstención del mismo que cause daños o perjuicios a las personas o propiedades obliga a titular a indemnizarlos. Normalmente cuando alguien vulnera los derechos de las personas, hablando en términos civiles, el juez pide una retribución económica. ¿Por qué? Porque están violando prácticamente los derechos de la persona. Obviamente hay casos especiales, ¿verdad? Con esto concluyo yo, licenciada. Le cedo la palabra a mi compañero Oscar Franco.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de otros conceptos fundamentales. El sistema jurídico guatemalteco se sustenta en una serie de principios adicionales que aseguran la coherencia y la justicia en su aplicación. Como les puedo mencionar, la libertad de contratación, reconocida en el artículo 1256 del Código Civil, el cual le voy a dar lectura, nos indica: cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que juzguen conveniente. Acá le tengo un epígrafe que dice principio de libertad de forma. También podemos mencionar la justicia y equidad, pilares éticos fundamentales del ordenamiento jurídico guatemalteco. La presunción de inocencia. Como conocedores de la ley, podemos interpretar que garantiza la protección de los derechos individuales en todo proceso. Y también les voy a hacer mención de los conceptos jurídicos fundamentales reconocidos por las naciones. El derecho internacional público constituye el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados y otros sujetos con personalidad jurídica internacional. Su fundamento normativo clásico en manera de fuente se encuentra en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, instrumento de forma que forma parte para ser integrante de la Corte de las Naciones Unidas. Este artículo no solo enumera las fuentes que debe aplicar la Corte Internacional, sino que también de la justicia, sino que ha sido reconocido doctrinalmente como el asistemático forma de las fuentes del derecho internacional público contemporáneo. Acá podemos mencionar referencias para conjugar estas fuentes, como el Código Civil de Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, para ser exactos. Entonces, dejaría con la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar un poco sobre la jurisprudencia internacional sobre Guatemala, precisamente sobre las decisiones que ha tomado la Corte Internacional de Justicia sobre Guatemala. Y como primer punto tenemos el caso Nottebohm 1955, donde Liechtenstein presenta su caso contra Guatemala. Liechtenstein es un país de la Europa Central que en 1905 era un principado. Todo comienza cuando este alemán que viene a vivir a Guatemala, llamado Friedrich Nottebohm, él viene en 1905 a vivir a Guatemala, por lo que se establece en Guatemala, crea sus empresas, tiene sus negocios fructíferos y prósperos, pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él busca refugio en el Principado de Liechtenstein, que es, como les mencionaba, un país de la Europa Central que es de habla alemana. Viene en este caso, nuestro personaje, ¿verdad? Nottebohm, que da inicio a este caso contra Guatemala, al tener ya la naturalización en Liechtenstein. Es Liechtenstein como principado que presenta un caso en la Corte Internacional de Justicia contra Guatemala para que Guatemala lo indemnice a Nottebohm por haber retenido los bienes en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se le retienen los bienes a Nottebohm? Porque al ser él un refugiado alemán, y ser Alemania un enemigo en aquel entonces de Guatemala, fue expulsado y sus bienes fueron retenidos. Es aquí en donde se presenta este caso en la Corte Internacional de Justicia, en la cual Guatemala pues intenta que se desestime que esta corte proceda con una sentencia, la cual no fue posible, por lo cual en 1955 la Corte Internacional de Justicia determina como ganadora a Guatemala en su sentencia final. Y aquí viene lo importante de nuestro derecho internacional público, ¿verdad? Porque en este caso la Corte determina que Guatemala no tiene que indemnizar a Nottebohm porque el único vínculo de nacionalidad que existe entre un Estado y un individuo tiene que ser otorgado de manera genuina.
como muchos de nosotros nacemos por ejemplo, nosotros como guatemaltecos sí tenemos un vínculo muy genuino con nuestro país, por lo tanto nuestra nacionalidad también se considera genuina. En aquel entonces, cuando Nottebohm busca la naturalización en Liechtenstein, la Corte determina que su nacionalidad no es genuina. Por lo tanto, el Principado de Liechtenstein no tenía la jurisprudencia o la calidad de defenderlo a él como ciudadano de este Principado. Por lo tanto, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia, da no al lugar este reclamo por Liechtenstein y declara a Guatemala ganadora en este caso. Por lo tanto, Guatemala no tuvo que indemnizar al señor Nottebohm. Este es el caso que yo tenía para presentarles a ustedes. Les dejo a mi compañero Ezequiel, quien tiene otro caso como ejemplo de la jurisprudencia internacional sobre Guatemala. Gracias. Buenas noches, licenciada, compañeros. Continuando con el tema que hablaba la compañera acerca de la jurisprudencia internacional sobre Guatemala, ¿verdad? También dentro de la investigación que realizamos, también encontramos otro caso de mucha relevancia acá en Guatemala, el cual se denomina el caso Pérez Lucas y otros versus el Estado de Guatemala, ¿verdad? Este caso se desarrolló en el año 1989. Estas 4 personas que eran hombres eran defensores de los derechos humanos de las personas y cuando se estaba desarrollando el conflicto armado interno que estuvo comprendido en los años 1960 y 1996, cuando se le dio final, estas personas fueron perseguidas por el Estado de Guatemala a través del ejército. Según la historia, se indica que estas 4 personas fueron obligadas y fueron perseguidas, ¿verdad? A desplazarse desde el departamento de Quiché hacia Suchitepeques, en una finca denominada Trinidad Miramar del departamento de Suchitepeques. Ahí en ese momento, en esa finca, fueron acorralados, ¿verdad? Y el Estado de Guatemala practicó la desaparición forzosa de estas 4 personas. Entonces, en consecuencia de este caso, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Guatemala pues vulneró a estas personas en los derechos de reconocimiento a la personalidad jurídica, también violentó el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a las garantías procesales. También vulneró el derecho a la protección judicial, a la libertad de asociación y a defender los derechos humanos y circulación y de residencia. Si ustedes recuerdan, según la historia, dentro de este conflicto armado interno, el Estado de Guatemala practicó en muchas ocasiones la desaparición forzosa de las personas, todas aquellas personas que estaban en contra de la doctrina o del régimen de ese momento del Estado de Guatemala, pues eran asesinadas o eran desaparecidas forzosamente. Entonces, derivado de esta vulnerabilidad de los derechos de estas 4 personas, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, ordenó entre distintas medidas de reparación hacia los familiares de las víctimas, ¿verdad? También ordenó el remover todo obstáculo dentro de estos casos, ¿verdad? Que han mantenido la impunidad, ¿verdad? Y que no han dejado poder establecer cuál ha sido la verdad dentro de este caso. Dentro de las demás cosas que la Corte ordenó también, se estableció que Guatemala, el Estado de Guatemala, pues también tiene que implementar un mecanismo para la búsqueda de estas personas que han sido también víctimas de desaparición, no, perdón. Desaparición forzosa, ¿verdad? Entonces el Estado de Guatemala tiene la obligación de poder implementar ese mecanismo para poder buscar a estas personas. Solamente mi intervención en esta exposición, y le dejo la palabra a mi siguiente compañero. Gracias.
Buenas noches, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la doctrina del derecho internacional público. La doctrina como concepto general consiste en los estudios, teorías y opiniones elaboradas por los juristas y los académicos especializados en una materia, en este caso, que sería el derecho internacional público. Estas contribuciones se crean normas a partir de estas contribuciones que se vuelven obligatorias, que pasan a tener una gran influencia en la interpretación, desarrollo y evolución del derecho internacional público a lo largo del tiempo. Y así sirven como un puente entre la práctica jurídica y la teoría, y entre cómo los ciudadanos conviven normalmente. Desde el siglo XVI, grandes pensadores como Francisco de Vitoria han sentado las bases del derecho internacional, público y privado, analizando principios como principalmente la soberanía, la guerra justa y los derechos de los pueblos, que son contribuciones que aún en el día de hoy resultan fundamentales. La importancia de la doctrina es que ayuda a aclarar el significado de los tratados y de las costumbres, y de identificar nuevas categorías jurídicas y llenar los vacíos normativos, propiciándose de los avances en materia de los derechos humanos, específicamente en el derecho internacional del Estado. A partir de ahí, algunas de las doctrinas que más se implementan en los tratados y en las leyes del derecho internacional público, que han tenido mayor influencia, podríamos mencionar la doctrina Jefferson, que nace a partir de 1792, que fue una declaración hecha por Thomas Jefferson cuando Francia se establece como la república en la Revolución Francesa. La doctrina Tobar, que es la primera gran doctrina americana, en la cual explica que las repúblicas americanas deben intervenir en modo indirecto de las decisiones de las repúblicas del continente. La doctrina Wilson, que explica que el propósito de los Estados Unidos es únicamente y exclusivamente asegurar la paz y el orden en Centroamérica y vigila que el proceso del autogobierno no se interrumpa. Y en México, la doctrina Tobar, que explica igual sobre cómo el gobierno debe tener todo el control sobre el Estado en México. Únicamente eso sería. Le cedo de mi participación, le cedo la palabra a mi otro compañero. Compañero Giovanni, ¿estás por ahí? No se te escucha, Giovanni. Un momentito, licenciada, parece que tiene problemas con el audio del compañero, ya que sí estaba con su cámara encendida y demás. Bueno, está bien, le vamos a dar un minuto. Gracias, licenciada. Sí, Luis Fernando. Buenas noches, licenciada. Disculpe, aprovechando la pausa, ¿será que me podría dar unos minutos al finalizar la clase? Claro, con gusto.
Gracias, licenciada. No sé si ya se conectó el joven Giovanni. No, Que sí está confirmado. conectado el licenciado, ahorita me está escribiendo de que sí está hablando, pero al parecer no le funciona el micrófono. Tampoco lo vemos en cámara. Bien, es Elvin Giovanni. No se te escucha, Giovanni. Que la cámara sí la tiene puesta, pero no llega el audio. Ahora sí no me aparece su cámara, pero aún no el audio. Sí, el audio no. Tal vez sí desconecta los audífonos. Estaba sin audífonos y los conectó. Bueno, licenciada, la parte final que le corresponde al compañero, sobre lo que es las fuentes principales del derecho internacional público. Aquí en la doctrina en Guatemala tenemos la Corte de Constitucionalidad, que va no al mismo nivel, pero va de la mano con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los litigios internacionales que los mencionaron los compañeros Wendy y Ezequiel, el caso Noterbon y el caso Pérez Lucas. Y también se menciona lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, ya que es una de las principales fuentes para poder tener la justicia de derechos humanos de forma internacional y local. La Corte Internacional de Justicia habla sobre la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 38, igual que el derecho internacional del magíster Monroy Cabra en su 5ª edición sobre la doctrina como fuente auxiliar del derecho internacional, y la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias por su atención y como conclusión, pues actualmente lo que son las fuentes principales del derecho internacional que se han violado, que hemos visto
de parte de una potencia mundial al querer apoderarse o querer dirigir sobre otras naciones, como lo es el estrecho de Hormuz, y que a otros estados han dicho que ceden ante las exigencias del país donde se encuentra. Esa es parte de la, como conclusión, es parte de la violación hacia los principios del derecho internacional público. Muchas gracias, licenciada. Somos el grupo número 4. Y pues gracias, compañeros, por su amable atención. Feliz tarde. Y ha sido un gusto y un honor presentarles esta información con el grupo número 4, 10 miembros. Bueno, felicitaciones entonces también al grupo número 4. Creo que todos están bastante formales. Creo que les voy a dar un punto extra porque sí se pusieron bastante formales. Y eso sí es de admirar, ya que pues estamos en línea, ¿verdad? Y pues creo que sí agarraron toda la seriedad del caso. Los felicito a cada uno por sus temas. Quiero felicitar también a Ronnie, creo que me sorprendió la manera de exponer, igual que de Marco. Creo que lo hicieron bastante bien. Los felicito. Y pues todos lo hicieron bien, ¿verdad? Pero sí, quería resaltar esos puntos. Creo que eso fue bastante fluido. Y bueno, creo que ya no nos va a dar tiempo para el grupo número 5. Entonces la vamos a dejar para el viernes y vamos a iniciar temprano. Vamos a iniciar a las 5 para que podamos abarcar todos los temas. Y Blanca me levantó la mano. Licenciada, buenas noches. Perdone, es que fíjese que mandaron la asistencia, pero a la hora de llenarla sale, ahí dice que ya la llené, pero yo no la he llenado. Padre, está en el chat. Creo que vi en el chat que dijeron que lo iban a enviar al grupo, pero ya si le no, enviaron, licenciada. Va, está bien. Hugo, por favor. Ya está en el grupo, licenciada. Gracias, muy amable. Hugo tiene la mano levantada. Sí, licenciada, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciada, mire, solo con una molestia. Fíjese que yo solo tengo una duda. El día de ayer fueron publicadas lo que son las notas por la noche, pero le escribí a Catherine y todo, ¿verdad? Y dijo que hoy se iban a despejar las dudas, ¿verdad? Sobre las notas. Yo solo tengo una duda. ¿A quién le dirijo lo que es la carta para la revisión de examen? Disculpe, que es la duda que tengo y no sé si algunos compañeros más la tendrán, ¿verdad, Lick? Gracias. Claro, Hugo, pues ibas en la siguiente clase a aclarar las dudas sobre el examen ya por la hora, pero ya que usted tocó el tema, pues lo voy a aclarar. La carta va dirigida a mí, quien quiera tener su revisión de examen. Sin embargo, vamos a tener la revisión del examen en forma conjunta. Voy a dictar todas las preguntas para que ustedes también se evalúen, ¿verdad? Y con respecto a la revisión, pues ya dirigida la carta hacia mí, podemos ver su examen. Eso sí, si yo me equivoqué o ustedes se equivocaron, va a ser un punto más o un punto menos, ¿verdad? Solo para que lo tengan claro. Excelente, gracias. Uriel, por favor. Licenciada, buenas noches, perdone, no sé si escuché mal y dijo que el viernes iniciamos a las 5 las exposiciones, perdón. Así es, Uriel, iniciamos a las 5, ya que el día viernes íbamos a pasar los 3 grupos y vamos a resolver el examen por aquellas personas que tienen dudas, ¿verdad? Licenciada, y voy a tomar de referencia a la persona que sacó un mayor punteo, ¿verdad? Que casi fue el punteo completo. Solo le hizo falta un punto. En mi caso se me complica, licenciada, porque yo salgo a las 5 de trabajar y en lo que llego a mi casa me conecto. Estoy casi que justo corriendo a las 5:30. Uriel, ¿y a usted le toca exponer? Somos el grupo 5, exacto, ajá. Somos el primero, creo, el día viernes. Bueno, si está aquí, por favor, presente el líder del grupo número 6. Sí, licenciada.
María Daniela, disculpe, ¿ustedes no tienen inconveniente de iniciar a las 5? Fíjese, licenciada, que solo tendría que confirmar con mis compañeros, porque no sé si tienen que trabajar o... Entonces déjeme, yo les pregunto y si quiere le confirmo con Katherine. Bueno, si no saben que hagamos algo, vamos a resolver primero el examen, nos va a llevar como unos 15 minutos y me imagino que Uriel no es el primero que va a exponer, está dentro del listado. Entonces, más o menos como 5:30 vamos a dar inicio a la exposición del grupo número 5. Y así resolvemos el examen primero. Y estamos. ¿Alguna otra duda? Sí, Luis Fernando Chacón. Luis Fernando, lo escuchamos. ¿Me escucha, licenciada? Disculpe. Sí, le escuchamos. Disculpe. Le consultaba si usted mencionaba lo de la carta para lo de la revisión de examen. Entonces, ¿se la hacemos llegar a un correo o a través de su auxiliar por WhatsApp? A través de mi auxiliar por WhatsApp, gracias. Gracias, licenciada. Marjorie. Marjorie, la escuchamos. Marjorie. Creo que es su internet, licenciada, la que no funciona, no la deja hablar. Pero hay otra persona con la mano levantada. Verónica, por favor. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo alcancé a escuchar que usted dijo de que en la revisión, pues sí, no la iba a proporcionar, pero que si teníamos, digamos, una mal, y así era, nos iba a bajar puntos. ¿Es así? Claro, Verónica, ya que pues yo voy a hacer valer su derecho de revisión, ¿verdad? Pero así mismo, ¿verdad? Si yo me equivoqué dándoles un punto de más o un punto de menos, pues yo voy a corregir la nota. Sí, disculpe que no lo entiendo. Por eso, digamos, si tenemos una mala y estaba buena, pues nos va a poner nuestro punto. Pero si teníamos una buena y usted no la puso, no, teníamos una mala y usted no la puso buena, entonces ahí es cuando nos lo va a quitar. No es que nos lo va a quitar por haber solicitado la revisión. No, claro. La revisión es un derecho que todos tenemos y ustedes pues lo están haciendo valer y eso no exime a que yo les vaya a corregir un punto menos o algo, sino que simplemente que si yo de casualidad le puse un punto de más a usted y no le correspondía, yo se lo voy a quitar. Pero si tiene una buena respuesta y yo le puse menos, yo le voy a agregar ese punto. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Laura. Buenas noches, licenciada. Una consulta. ¿El viernes pasan los grupos 5, 6 y 7? Sí, Laura, grupo número 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Otra consulta, licenciada. Es que fíjese que para nuestro trabajo que le entregamos allá en el parque, ese valía 5 puntos. Y yo me recuerdo que usted dijo que valía un punto extra o 2 puntos extras el entregarlo en el folder rojo, ¿así es? ¿O yo estoy mal? Así es, Laura. Les aclaro que no todos entregaron aquí su trabajo y si ven algunas notas bajas es porque definitivamente no tuvieron los 6 puntos del trabajo. Pero todos los trabajos se calificaron, todos, en mi parecer yo les di los puntos, quien tuvieran los puntos, ¿verdad? Media vez yo tenía su folder rojo, tienen los 6 puntos. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, Eduardo. Buenas noches, licenciada. Disculpe con una pregunta. Sí, realmente a mí lo que me surge duda es respecto al punteo tan bajo. Lo que pasa es de que yo sí entregué
mi trabajo en el Parque de la Industria, pero aún así, pues yo soy consciente de qué preguntas fueron las que contesté mal, pero sí mi nota fue muy baja, entonces voy a solicitar la revisión, pero yo sí quisiera confirmar también que se pudiera verificar si tengo el punteo del trabajo. Muy bien, Eduardo, media vez yo reciba su carta con Catherine, yo con gusto le voy a hacer la revisión y ya podemos verificar si le fue agregada la nota del folder rojo, ¿sí? Porque yo aquí tengo todos los trabajos, nada se perdió, entonces aquí debería de estar su trabajo. Está bien, muchas gracias. Licenciada, perdone, ¿y no pueden mandar la lista de los trabajos para ver quién sí tuvo el punteo y quién no? O sea, una lista como pasan la nota del examen. Margarita, fíjese que no sería posible, la verdad que eso no es tan profesional debido a que, pues como les soy sincera, la mitad de la clase entregó trabajo y la otra mitad no, ¿verdad? Pero por derecho a la mitad que sí lo entregó, yo pienso que sí tenemos, bueno, valga la redundancia, el derecho a saber la nota de los que Si sí usted entregamos, ¿verdad? tiene, mire, pues si usted tiene duda con su nota, Margarita, usted puede enviar una carta y con gusto podemos ver su nota. Pues yo tengo duda con lo del trabajo. Ah, vaya, entonces pida revisión y entonces miramos si usted sí entregó el trabajo y si tiene la nota, para que yo lo tenga más claro, ya que pues son 148 alumnos y entonces se me haría más factible que usted pueda enviar la carta. Ok, gracias, licenciada. Y tomemos en cuenta que a veces también los sistemas no graban correctamente, pero en este caso, pues cualquiera que tenga duda te está en el derecho de poder presentarme su carta y con gusto podemos revisar. Sí, Luis Fernando Ordón. Gracias, Sí, buenas licenciada. noches, Buenas noches. licenciada, es un gusto. Sí, yo igual que uno de los compañeros que me antecedió, pues yo soy consciente de que yo no entregué el trabajo, yo sí fui a ejercer mi derecho al voto, ¿verdad? Inicialmente hice mi trabajo, lo llevaba ese día, pero luego se dieron algunas situaciones ahí meras raras de que habían problemas con que se llevaba el trabajo, no se llevaba, entonces incluso habíamos preguntado si en algún momento tal vez lo más profesional, ya que estamos en una carrera de derecho, era habilitar en el Classroom la entrega libre, ¿verdad? Y que cada uno de los que sí quisiera entregarlo, pues que lo entregara, pero que en algún momento quedara evidencia de que sí fue en este caso, la entrega del trabajo, ¿verdad? Pero ahorita pues varios de los compañeros tienen duda, incluso los que sí entregaron su trabajo y que tienen una nota tan baja, ¿verdad? Yo en mi caso, pues soy consciente, no entregué el trabajo, fue una decisión muy propia, no lo consideré oportuno porque no había un canal oficial para entregar, entonces, pues únicamente hacer la carta para solo revisar las dudas de mis respuestas malas únicamente, pero sí, digamos, tal vez ampliando lo que decían los compañeros, tal vez si hubiera sido oportuno, tal vez por lo menos en claro, tener habilitada la entrega, así que cada quien pudiera ver si lo entregó o no únicamente, ¿verdad? Porque prácticamente es un derecho que se puede ejercer o no se puede ejercer, pero por un mecanismo oficial únicamente. Muy bien, Luis Fernando, le aclaro. Yo el penúltimo día, antes del parcial, yo no sé si usted entró a clase, no sé si fue a clase, pero yo aclaré y les dije que les iba a dar la oportunidad para entregar el trabajo de manera física en un folder, ¿sí? Para el día del parcial, para que ustedes tuvieran sus puntos. Todavía di un chance más para entregarlo ese día. Entonces, yo no sé si tal vez no estuvo informado usted, pero fue el hecho que sucedió. Pero de igual manera, usted está en su derecho a pedir revisión y espero su carta. Verónica, por favor. Sí, licenciada, disculpe, solo con una duda. ¿La carta se la enviamos a la auxiliar o habrá algún correo? Es que no alcancé a escuchar, disculpe. Aclaro para todos, compañeros, pongamos atención. Y sí, la carta debe ser entregada, dirigida a mi persona, al WhatsApp de Catherine. Gracias. María, Gracias. por favor.
Buenas noches, licenciada. Disculpa una pregunta. Creo que no me quedó muy claro lo de la compañera Margarita. Entonces, si únicamente tenemos la duda de que si nos puso los puntos o no de la tarea, de igual manera tenemos que hacer carta de solicitud de revisión de examen, aunque no querramos que nos revise el examen, ¿o no? Así es, usted solo aclara ahí en su carta que solo únicamente para ver si se le pusieron los puntos de su trabajo. Ah, bueno, está bien, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, Laura. No, licenciada, disculpe, ya le consulté, pero no bajé mi mano. Disculpe, licenciada. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda? Catherine, ¿necesita decir algo? Sí, licenciada, disculpe. Disculpe, solo para comentar para todos los compañeros a la hora de que se recibió los trabajos, también recuérdense que se les pasó una lista en la que tenían que firmar. Entonces ahí pues automáticamente se les daba los puntos, ¿verdad? Para hacerles pues conciencia también de quiénes entregaron y quiénes no, ya que también hasta incluso se mandó los listados, ya que algunos no estaban agregados a dicha lista, ya sea porque no estaban asignados o hubo un error de coordinación, ¿verdad? Floridalma. Buenas noches, licenciada. Yo el día de las votaciones fui a entregar mi trabajo, pero no me dejaron firmar la hoja porque llegó un licenciado a hablarle a Catherine. Entonces, mi firma no va a estar en los listados. Entonces, no sé si se tomó en cuenta eso también. Sí, como les Floridalma, comentaba pero también, licenciada, disculpe, como les comentaba a los compañeros, disculpe, licenciada. Yo les pedí a todos que los que no pudieron firmar que me enviaran sus datos al WhatsApp y yo los estuve agregando, ya que pues obviamente hubo pues inconvenientes el día de la entrega, entonces sí están agregados a dicha lista, ¿verdad? Los que entregaron y no pudieron firmar. Ah, gracias. muy bien. Solo Floridalma, una consulta. ¿Usted sí entregó su trabajo el día del Eh, parcial? el día del parcial no, licenciada, porque fue el día de las votaciones que entregué mi trabajo. Ah, va. No sé si entonces usted no escuchó, no entró a clases, pero el día antes del parcial yo solicité y le di la oportunidad a todos de entregar su trabajo el día de parcial. Pero Pero yo si ya quiere, había entregado mi mándame. trabajo. Pero yo ya había entregado el trabajo a Catherine. El día de las votaciones entregué el folder. Porque Usted no lo me entregó llegó. físicamente. Sí, lo entregué físicamente ese día de las Ah, votaciones. bueno. Entonces, si está físicamente, yo lo debo de tener, Floridalma. Ah, ¿Sí? gracias, Porque usted licenciada. lo entregó. ¿Sí? Sí, yo lo entregué. Ujú. Gracias, Bueno, licenciada. entonces, bueno. María de Los Ángeles. Licenciada, buenas noches, un gusto saludarle. Fíjese que pienso que quizás hubo un poquito de problema, llamémosle así, ¿verdad? Porque algunos no estábamos agregados al listado oficial. Entonces yo me recuerdo que a Catherine, pues de abajo de un arbolito allá en las votaciones, le entregamos el trabajo, ¿verdad? Pues ya después se vino el problema que la quitaron de ahí, pero pienso que quizás hubo un poquito de descontrol ahí, ¿verdad? Porque no, al menos en mi caso, yo no estaba agregada todavía a la sección, ¿verdad? Entonces nos agregamos abajo con otras compañeras y pues no estábamos en el listado. Muy bien, María de Los Ángeles. Entonces, como repetí, pues si ustedes lo entregaron ya sea ese día o el día del parcial físicamente, entonces lo voy a tener y está en el listado de los puntos, ¿verdad? Eduardo. Sí, licenciada, mucho gusto, buenas noches. Disculpe, licenciada, solo para confirmar. Entonces, la ponderación de este primer parcial era el examen, el trabajo y asistencia, ¿sí es verdad?
asistencia. En el parcial yo expliqué y en las instrucciones decían que el examen tenía un valor de 24 puntos, haciendo un total de 12 preguntas, 2 puntos cada uno, y el trabajo valía 5 puntos y 1 punto de asistencia por ejercer su derecho. ¿Estamos claros? Sí, a eso me refería. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, entonces yo creo que ya estamos claros todos. Que tengan entonces feliz noche y nos vemos el día viernes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Chao.